Buenos días, y hoy en De Frente tenemos dos perspectivas completamente diferentes de la crisis que estamos viviendo. Primero vamos a empezar con el actor y comediante Elmis Castillo y después tendremos a el abogado experto en arbitrajes internacionales, el doctor Carlos Arrue. Empecemos primero con Elmis. Buen domingo, y hoy en De Frente está Elmis Castillo. Él es un joven actor y comediante que hemos conocido muchísimo a través de la pantalla grande, a través de sus películas, pero sobre todo a través del humor de su personaje Hermisendo, sí, que se ha vuelto central en estas protestas. Bienvenido Elmis, bienvenido Hermisendo aquí a Hablar de Frente. Gracias, gracias, muy amable, estoy muy contento de estar aquí porque bueno, siempre ando en otros medios, siempre ando en redes sociales tratando de hacer reír, pero ya aquí me siento como un poquito más serio. ¿Te sientes más serio? Sí, ya se me puso seria la cosa. Bueno, pero acuérdate que vamos a hablar de frente. Sí. Te hemos visto precisamente en ese rol humorístico, pero en esta crisis nacional yo he visto al menos, y creo que gran parte de los que te vemos en redes sociales, un rol de mediador, sí, de mucha empatía, de tratar de conversar con todos los sectores o tratar de entender qué motiva a unos y a otros a protestar de distintas maneras. ¿Qué te ha llevado a esa transición o a ese nuevo rol? Sí, la verdad es que a través de la comedia he podido llegar a millones de personas. Y digo millones porque los últimos videos que he tenido han variado desde 8 millones hasta 10 millones de views, que se ha compartido a través de todas las redes sociales. Y yo pienso, siento y sé que a la gente le gusta que le hables en su idioma. Y no me refiero al español, sino a calzón quitado, de frente, como dice aquí. Y es por eso que la comedia tiene como este impacto de decir las cosas, pero a la vez atacar un poco a ese enemigo en común que tenemos, que es aquel político corrupto, aquel movimiento que no fue visto. Y es por eso que utilizo la comedia como mecanismo. Al llegarle a la gente sí me di cuenta que esta lucha se puso un poquito más seria y que era una lucha de todos. Incluso al inicio, cuando empezamos a crear contenido en base a vamos a protestar, vamos a salir a ayudar, había muchos movimientos ambientalistas, muchos movimientos de personas en redes sociales que decían, esta no es la lucha de ustedes, nunca los vimos aquí. Pero al yo estar en la calle, me di cuenta que había enfermeros, enfermeras, doctores, abogados, que tampoco estuvieron ahí. La lucha en este momento no tiene dueño, la lucha es de todos los panameños y es por eso que yo me pongo esta camisa y digo, ¿sabes qué? Voy a utilizar mi medio de comunicación, que es mis redes sociales, el impacto que tiene, y voy a tratar de mediar o de dar por lo menos a conocer qué está pensando cada quien, porque de cierta forma no soy político, no soy mediador, no tengo la respuesta ni la verdad, ni siquiera cerca, pero sí soy una persona que te puede escuchar y que puede tratar de comunicar ese mensaje. Y es por eso que tomé la decisión por lo menos de irme hasta la comarca, a sentarme con ellos y decirle, hey, aquí está mi red social, di lo que quieras. Y ahí fue donde conecté un poquito con ellos y el público también me dio ese apoyo de decir, ¿sabes qué? Te creemos, has estado con nosotros, dinos qué pasa. Esto empieza con un contrato minero que fue aprobado de manera muy apresurada, sin las consultas necesarias, casi que de espaldas y traicionando a la población. Total. Pero por lo que ha durado, creo que representa un descontento mucho mayor. Sí. ¿Qué nombres y elementos le pondrías tú a ese descontento? Sí, fue un contrato firmado en la oscuridad de un cuarto, con la cabeza metida en un hueco, que trae esa gota que derramó el vaso. Cuando yo hago las investigaciones de mis películas, por ejemplo, hay cifras que me alarman. Desapariciones de niñas y mujeres a las cuales no hay un comando, no hay una respuesta para ello. Dinero despilfarrado, escuelas ranchos, más de 500 escuelas ranchos sin erradicar en el país que tiene el canal. Y estas son una de las cosas que cuando yo llego donde los grupos autóctonos y alzo la mano y les digo, quiero decirles más o menos lo que se habla en la ciudad o en partes de algunas provincias, ahí es donde ellos me dieron la respuesta. Porque yo tenía un concepto, pero yo vivo acá.
La minera que se firmó es su vecino. En Cerro Quema lo tenían frente a su casa. Ese es el vecino de los grupos autóctonos. No es el mío, me afecta, pero no vivo al lado. Entonces, cuando yo les propongo a ellos decirles, oye, los niños no tienen clase. Bueno, uno de los dirigentes me dijo, pero es que mi niño hace 15 días no va a la escuela porque no se puede tirar al río para cruzarlo porque hay una creciente. Yo le digo, tenemos aquí a los camioneros que no pueden pasar hace 19 días por la carretera. Y ellos me dicen, ¿sabes hace cuánto yo no tengo una carretera allá arriba bien hecha? Entonces ahí me desarman un poco, dándome a conocer las cosas que a ellos los hace sufrir. Y yo creo, cuando empecé a investigar estas cifras para mis películas, que es ¿sabes? Una grieta, y en todas partes hay grietas, pero a través de esa grieta hay una luz que la gente vio y dijo, ¿sabes qué? Vamos a unirnos porque este es el momento de quejarnos de todo. Fue la gota que derramó el vaso. Sí. El tema ambiental, ¿qué tan importante es para tu generación? Que no son los más jóvenes, pero tú tienes 33 años, Sí. Son los millennials. ¿Qué tan central es? Es muy importante, demasiado importante. Es nuestra casa. Yo me he reunido con personas que saben más que yo del tema. Me gusta hacer eso porque así nutro. Yo crecí en el interior del país, rodeado de quebradas, de árboles. Ahí comencé mis primeras historias. Ahí fue donde comencé a darme cuenta que eso era lo que quería hacer. Y para mí, los números, por ejemplo, mira este dato que te voy a dar. En 300 años, lo que se llevaron los españoles en oro y plata, se lo lleva una empresa canadiense, en un año de minería. Y nosotros teníamos 15 concesiones. Entonces, cuando yo veo este dato, a mí me alarma, me dan ganas de hacer algo. Y creo que contagia al resto de las personas. ¿Qué pasa con este tipo de datos que te estoy dando? Se hacen viral en TikTok. ¿Y quiénes son los que ven TikTok? La generación de nosotros, los pelados, los más jóvenes. Y cuando yo estaba en las protestas, que miro hacia atrás y veo ese tumulto de gente, la mayoría eran pelados. ¿Tú estarías de acuerdo con que se han conseguido cosas importantes como la moratoria minera? Sí. Y con que es relevante, es fundamental tener eso claro para tener quizá la paciencia de esperar la que los expertos recomiendan que es la mejor vía, que es la de la inconstitucionalidad? ¿O crees que ese mensaje ha sido difícil de comunicar? Yo te puedo dar mi opinión, pero también lo que escuché. Claro. Y mi opinión es que sí, la moratoria es un paso muy importante. Hay países en Latinoamérica en general que sueñan con tener una moratoria minera, sueñan. Se ha visto a través de los años que ninguna mina a nivel de Latinoamérica es productiva para nosotros. O sea, según la descripción de lo que se han llevado actualmente miles de millones de dólares, o sea, Coclé debería ser como la NASA. Tendríamos que tener carreteras, tendríamos que tener, ¿sabes?, el centro de salud a todo meter, y es todo lo contrario. Esto no viene de ahorita, viene de hace años, y es todo lo contrario. Yo creo que sí hemos ganado pequeñas batallas que nos dan como ese impulso de seguir adelante. Nos falta lo más importante a lo que vinimos. No sé si esperar o lo que los expertos nos dicen, pues es la completa verdad. Y eso era lo que me decían los grupos autóctonos. Yo estuve en 8 puntos diferentes de cierre, 2 que se agregaron nuevos después cuando atropellaron al señor en Horconcito, que es El Salado y Cerro Iglesia. Y estuvimos conversando y yo les decía, pero démosle la oportunidad, como dicen los abogados, porque yo no soy experto en el tema, de que la Corte falle, de que el Estado de Derecho funcione. Y ellos me preguntaban de frente, como dice aquí, ¿y si no fallan? ¿Qué pasa si nosotros soltamos? Para nosotros es más difícil retomar la lucha porque no sabemos si va a fallar. Digo, si no fallan, se vuelve el tema, o si falla, que es constitucional, se vuelve un problema político para el gobierno. Sí. El descontento no se va a ir. Pero es que el gobierno no sé si nos ha dado la confianza para poder esperar de esta manera. Yo podría decir, sí, abramos, necesitamos continuar, pero yo creo que en general el descontento, la desconfianza, la gente está en la calle y no se va a mover hasta que obtenga lo que quiere. Como lo firmaron en 3 días o 2 días y medio más o menos, la gente espera que así mismo se eche para atrás.
Claro. Ahora hay que esperarlos más tiempo, por lo que veo. Que el problema lo hicieron de manera instantánea, que la solución venga igual. Vamos a seguir hablando de eso y también de si los métodos con los que algunos protestan desvirtúan o no la legitimidad de la causa de la protesta. Sigo hablando más en De Frente con Elmis Castillo. Y hoy en De Frente está Elmis Castillo. Seguimos hablando en De Frente con él. Hablábamos de los métodos de protesta. Sí. Hay quienes piensan que cerrar una vía que obstaculiza la posibilidad de trabajar de muchísimos, de llegar al hospital, sí, de llevar el sustento a sus hogares, no es una manera legítima de comunicar el descontento. Hay formas de comunicar el descontento sin afectar a tanta gente humilde. Sí. ¿Tú qué piensas? Aquí hay 2 puntos. Uno, que si nosotros nos ponemos todos en una acera a cantar tamborito y aplaudir para que Nito nos vea, lo más probable es que se estén tomando un café riéndose de nosotros. Las protestas de cierta forma tienen que molestar y se ha visto así a través de la historia, a través del tiempo. En la historia del cine, todo lo que han venido contando desde Francia, Europa, Alemania, Latinoamérica, pues todas las protestas han sido subversivas y complicadas. Yo sí siento que debemos, como población, saber dónde. Y otra cosa muy importante, si tú vas a salir a protestar y vas a estorbar, cuando te pongan un micrófono enfrente, tienes que saber qué quieres y qué decir. Porque lo que tú tienes que tenerle miedo es a que llegue un programa de televisión o un medio internacional y te diga, a ver, ¿por qué protestas? ¿Qué quiere? Usted pondría la minería, ¿qué va a hacer con los empleos que se van a perder? ¿Qué necesita? ¿Qué pide el país? Y si tú no tienes eso, puede ser que tú como revolucionario estés afectando más que ayudando. O que te pregunten, ¿has leído el contrato minero? Y tú digas, no he leído el contrato minero. O que te sepas las cláusulas que no te gustan, por lo menos. Pues no, pero eso creo que es muy importante. Tenemos que saber por qué estamos haciendo esto, hacia dónde vamos, porque si no, no sabemos si llegamos. Eso es muy importante para mí. Otra cosa es cómo estamos manejando esta protesta. La protesta no es mía, no es de la gente, cada quien se expresa. Pero ¿qué decían los grupos autóctonos? Ok, vamos a dejar pasar los camiones para que la gente se abastezca. ¿Quién se va a abastecer de estos vegetales? El Rey, el Riva Smith, el Super 99. Eso no va directo a la casa de nosotros. Pero también muchísima gente humilde. Claro, pero ellos dicen... Esa también es una manera sesgada de ver la realidad. Exacto, es una manera sesgada y eso es lo que a ellos les preocupa también de cómo los medios de comunicación lo expresan, porque ellos al exponerlo así, ellos dicen, ok, cuando esta persona de este supermercado se ve afectada, le toca la puerta a donde ellos donaron en su campaña y van a tomar acción. Esa es la manera de pensar de ellos. Pero también está la otra parte, la gente que no tiene la gasolina, el gas, nos afectamos, porque el panameño de a pie es el que más se ve afectado. Exactamente. Se ve afectado y yo no soy esquivo ni miro hacia ese lado. Entonces yo sí pienso que debemos llegar a un consenso. No puedes no dejar pasar a alguien que tiene fallo renal y va a hacerse su tratamiento, alguien que tiene una cita con la quimioterapia. No creo que sea así. Yo estuve en la comarca y vi que pasaban ambulancias, yo vi que pasaban personas. Quizás eso es lo que ellos dicen, esto es lo que no pasan los medios de comunicación, porque no lo estamos comunicando, porque para ellos la palabra corredor humanitario es muy frustrante. Tienen como un shock emocional. ¿Por qué? Porque la última vez que lo hicieron en la lucha de la gasolina, en el corredor humanitario le metieron los antimotines y se vieron reprimidos en ciertos puntos. Además de que grupos sindicales se llevaron los aplausos. Eso es lo que ellos dicen. Iban adelante con la bandera. ¿Ellos no se ven en el mismo grupo que los grupos sindicales? No, y no los vi ahí. Y tampoco los quieren ahí cerca. ¿De verdad? No. Esto es una lucha directamente de ellos, de lo que han sufrido, de que se sienten traicionados, se sienten burlados. Y es muy preocupante porque no se van a quitar. Y lo que yo sí pienso que vamos a sacar provecho de esto es que el próximo que quiera firmar algo como esto, creo que lo debe pensar 2 veces. Bueno, eso definitivamente yo esperaría que se aprendan las lecciones. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas a alguien o cuando lees a un medio refiriéndose de forma despectiva de los originarios? Tú los has llamado los hermanos Nove. Sí. ¿Qué le dirías tú a esas personas? Es muy triste.
Yo estuve con ellos y me lo llevo muy en mi corazón, sentado en una llanta por horas, hablando, conversando. Me fui a otro punto, me brindaron soda, café. Muchas veces no los ven como iguales, no saben lo que se ha sufrido. Incluso a mí me han llamado gente, asociaciones muy importantes. Me dice, ¿qué es lo que hay que hacer para que esta gente...? Entonces, no tenemos esa empatía de la lucha que ha tenido nuestros grupos originarios. Ellos tienen métodos que a veces no comprendemos, pero que tampoco estamos viviendo lo que ellos viven. Y yo pienso que debemos llegar a conversar. ¿Qué pasa? Entendiendo que no todos los métodos son Sí, legítimos. pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros hicimos una huelga a favor de ellos? Ellos han hecho huelga a favor de nosotros. La gasolina, muchos se apoyaron de eso y ganamos algo. ¿Y cuándo fuimos nosotros a ver qué hacíamos por ellos? Hay más de 500 escuelas rancho. Hay videos de niños tirándose al río. ¿Cuándo nosotros hicimos una colecta juntos para ayudar? Y, ok, ahorita no podemos decir, bueno, porque ellos están sufriendo eso, vamos a todos a sufrir juntos, pero bueno, no puedo yo ir allá a decirles qué hacer ni cómo hacerlo. Debo más que nada escuchar, entender. Y esto me ha abierto las puertas a mí y me ha hecho cambiar muchísimo la opinión que yo tengo de los grupos autóctonos. Incluso hacer contenido digital, quisiera como exponer lo que viven, porque yo creo que debemos después de esto ser más empáticos. Este dolor tiene que servir para algo, este malestar tiene que servir para algo y hacernos preguntas. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos nosotros como comunidad para poder compartir y que esto no nos vuelva a pasar de esta manera? En especial, saber votar mejor. Bueno, empezando por ahí. Hay personas que ven esto como un tema ideológico, Sí. como un tema o de una agenda de la izquierda o de una agenda de la derecha. ¿Tú ves ese esquema aplicado en esta situación que está viviendo el país? No específicamente. Seguramente hay gente que se va a aprovechar de esto, como en todas partes, como todo. Pero yo sí veo, hay una frase que dice, hay siglos que parece que no pasa nada y hay semanas que parece que pasan siglos. Y esta es como una oportunidad de eso. Yo sí pienso que hay un dolor, hay incluso hasta belleza. Y no lo digo porque es bonito lo que ha pasado, porque incluso gente ha muerto, sino una unión que ha hecho que el país entienda juntos que somos más fuertes, que si nos ayudamos entre nosotros es mejor. Y es por eso que ya yo tomé la lucha, más de ir a cerrar la calle, de tratar de ayudar a los que no están teniendo. A mí me han escrito los muleros que están encerrados hace 20 días sin ver a su familia, que están deshidratados, que necesitan ayuda. Y hemos ido hasta allá con los grupos de Juventud Veraguas. Yo no veo ideología. Existe, hay gente que se aprovecha, pero sí veo un pueblo lastimado, burlado. Veo un pueblo que no le da la gana de salirse de la calle hasta que obtenga lo que quiere y dándole una lección que no se daba hace muchos años a un partido político que se burló de su gente y que ahora está sufriendo las consecuencias. Voy a dejar este bloque hasta acá y en el próximo bloque le voy a preguntar de frente a Elmis qué le va a decir al presidente Laurentino Cortizo cuando finalmente le conteste la llamada con el pepino o el martillo. Plátano, que es como un iPhone de lo caro que está. Quédese acá en De Frente. Sigo hablando de frente con Elmis Castillo. Bueno, finalmente con el plátano logras comunicarte con Laurentino Cortizo. ¿Qué le dices? Ay, Dios mío. Si me contesta, hace poco hice un video que ya va más o menos por 2 millones de vistas. Y es un video sencillo. Y le pregunté, Nito, parpadea. Nito, si tú estás ahí con la inteligencia artificial y te están hablando, haz una moresqueta que nos diga que estás secuestrado, que estás amarrado, que te metieron un chip, algo, parpadea. Porque, por ejemplo, cuando escribí Sancocho Presidencial, teníamos esta visión de un presidente que lo rodeaba gente que no era tan buena o no era buena y que él era un tipo echado para adelante, bueno con su pueblo. Pero siento que nunca despertó. Siento que Nito se nos quedó dormido y ahora es hasta un muñeco porque es como inteligencia artificial. Entonces, si me contesta, yo le preguntaría si realmente está secuestrado.
que me lo diga para ir a ayudarlo, para ver si hacemos algo juntos, porque no entiendo el silencio, ¿sabes? Esa indolencia, esa cruzada de brazos, ese gobierno frío que no sale, no da la cara. 2 minutos por salida. Salió 3 veces, Nito. 2 minutos por salida en 14 días. ¿Dónde está Nito? Esa es la pregunta más importante cuando lo llamo y le digo, ¿dónde está? Tengo 8 días llamándote. ¿Dónde está Nito? Y los espacios de liderazgo se llenan, lamentablemente. Se llenan. Y si Nito, porque hay muchas voces que se cuelan por ahí, no, que está malo, no, que no puede, no, que no sabe. O que está esperando a que se desgasten los grupos, a que dejen la protesta. O deje eso, o de la cara y diga, estoy esperando esto y esto. Y yo siempre pongo el ejemplo que a la gente le parece muy gracioso de Biden. Biden saluda al viento, mira para otro lado, anda caminando por ahí solito, habla con los extraterrestres, pero ahí está, de tú a tú con la prensa. Bueno, ha estado en 2 guerras activas. Estuvo en Ucrania, estuvo en Israel. Ahí, de caminando. que está. Está, por lo menos ahí. Y se habla, y bueno, en algún momento se le va la chaveta y queda con un glitch, igual que Trump también ahí, de tú a tú. No veo a Nito, no le veo como la fuerza, y yo siento que las decisiones que ha tomado y los para atrás que le han dado es porque políticamente tú tienes que ser fuerte. Y si te ven esa debilidad, te van a empezar a dar para atrás. Y es lo que siento que se ve, no sé, ojalá aparezca, no sé en cuánto tiempo esto más va a arrancar, pero si no lo hace pronto y si no me contesta la llamada, el pueblo va a quedarse sin líder y va a tomar el liderazgo el pueblo. ¿Cómo piensas que estas semanas largas que estamos viviendo van a determinar las elecciones? Sí. ¿Qué temas van a ser importantes para ti, que ya te has convertido en a mí no me gusta la palabra influencer, yo diría que un referente social? Yo creo que tú tienes una influencia bastante más profunda de lo que suele tener un influencer, porque ha tratado de ser más empático y de entender las razones. Pero, ¿cuáles de estos temas o de esta sensación va a determinar? ¿Cuáles temas serán importantes para ti en las elecciones? Sí, yo creo que tiene que haber más participación del pueblo. Yo me bajé en Coclé a saludar a la gente y me dieron la oportunidad de hablar y ahí compartí con ellos muchas cosas. El abrazo que me da la gente es algo que yo no había vivido a esa magnitud. Cuando yo veo a la gente frente a frente, nos reconocemos como panameños. He visto personas alegrarse con los 2 brazos arriba. A mí algo que me tocó muchísimo y que incluso se me salieron las lágrimas cuando me parqué, era ver un grupo de personas en la Interamericana avanzando con las manos agarradas después de la muerte de los profesores y con una fila de carros detrás, ellos poniendo su cuerpo, avanzando en la marcha, no dejando pasar a los camiones, diciendo, esta es la única forma en la que nos oponemos. Incluso me erizo todavía cuando lo pienso, porque cuando los saludé gritaban como diciendo, estamos en la lucha juntos. Creo que el pueblo tiene que participar más en las próximas elecciones. Creo que los dirigentes tienen que entender que este pueblo no es el mismo. Yo siento que no es el mismo. Yo no soy el mismo como persona. Cuando yo hablo con las personas y veo lo que sufren, veo a los grupos autóctonos, veo a los profesores, algo en mí cambió. Yo no soy político. Yo no soy una persona que puede decirle a la gente qué hacer, pero yo sí siento que el pueblo cambió y que los próximos dirigentes tienen que escuchar al pueblo, porque esta no es la última huelga que van a ver. Estoy seguro de eso. El pueblo se dio cuenta que cuando sale y se expresa, reculan, como se dice en el buen panameño. Y esto va a venir. Es una palabra castiza, es una palabra bien dicha. Bien dicha. Yo la uso cada rato. ¿Y recularon o no? Bueno, no han reculado todavía. Bueno, pero más o menos, ahí van. Y los van empujando. Entonces yo creo que más participación ciudadana, nuevas caras. Hay gente que está en el poder desde el 84. No entiendo, esto es una dictadura democrática, la democracia la estamos usando para temas estéticos. Nos preguntan cuando es una tontería, pero cuando son decisiones importantes lo hacen en un cuarto oscuro, firmando calladito. Nunca nos preguntaron, entonces esto no es una democracia real. Hay personas que no van a tomar decisiones presentes. Desde la última vez que yo hice la película En Locos al Poder, la primera, perdón, que produje,
parodié a Cheyo Galvez. Nunca lo vi en el pleno. Cheyo ya no me da ni chiste porque no sé dónde está. Ya antes me funcionaba porque era un tipo que me daba comedia, yo podía utilizar eso. No está, y tiene desde el 84 en el poder. ¿Cómo es posible que sigamos en esto? Entonces debemos hacernos la pregunta como pueblo, no qué estamos esperando de ellos, qué estamos esperando de nosotros mismos para que los nuevos dirigentes ejecuten, porque ya nos dimos cuenta que reculan y lo vamos a lograr. Antes de preguntarte sobre qué debe pasar en la verdadera protesta en mayo de 2024, tú mencionaste mucho que prestas tus redes, que tienes muchísimos seguidores, sí, a los grupos originarios, que hay otra forma de comunicarse. Sí. Y en esta crisis hemos visto críticas legítimas a los medios de comunicación, cosa que se da en Panamá y en todo el mundo, pero también hemos visto ataques a los medios. ¿Qué reflexión harías de ambas situaciones que no son lo mismo? Ay, es muy preocupante esta pregunta y voy a tratar de responderla pues con mente abierta, porque sí veo, cuando estuve sentado con ellos, que me dieron la oportunidad de hablar, sí veo un descontento muy grande con los medios de comunicación, con los programas de televisión, con los dueños de los programas de televisión y las noticias. Lo veo, lo escuché y es por eso que yo puse mis redes a disposición, porque para ellos hay periodistas que no tienen voz. Y esto es muy preocupante porque necesitamos de ello. Necesitamos que los medios no se dejen amordazar, que no se dejen intimidar y que no estén constantemente solo yendo en una dirección, metiendo miedo, diciendo que solo es la izquierda, como lo conversamos, porque al final hay huelgas legítimas, hay quejas legítimas, y si solo utilizamos el amarillismo para irnos por un solo lado, va a ocurrir esto. Y las redes sociales tienen mucho impacto, que tampoco dicen toda la verdad. Claro que no. Hay muchísima propaganda. Exacto. Y muchísima desinformación en las redes. Yo tengo videos que tienen más de 9 millones de views porque el dirigente dijo algo, yo lo comuniqué y el impacto es enorme. Pero entonces yo sí siento que los medios de comunicación deben hacer una mesa de diálogo, deben mirar hacia adentro también. Incluir diferentes posiciones. Incluir posiciones y escuchar. Porque después de esto, si salimos con la victoria, porque si no salimos aquí vamos a seguir, yo creo que debe haber una recopilación, debe haber mesas de diálogo y entender por dónde es la dirección, porque sí veo un pueblo descontento con los medios de comunicación y veo gente, pequeñas unidades, tratando de hacer la lucha, pero también veo gente muy visceral, jalando para su lado. Y es preocupante porque entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es que estamos comunicando? Y si no lo hacemos de esa manera, si no escuchamos lo que la queja de las personas, nos vamos a convertir en propaganda eterna, ¿no? Claro, si no tenemos medios, tampoco vamos a poder saber qué es lo que está pasando. Y también, exacto, no sabemos lo que está pasando realmente. Y también lo agrego a, si no tenemos estos dirigentes políticos que sí necesitamos el Ministerio de Ambiente, sí necesitamos el Ministerio de Vivienda. Cumpliendo con sus funciones. Sí lo necesitamos. No haciendo propaganda. Donde lo quites, somos Haití. Claro. Los necesitamos, pero necesitamos, volver a tener la confianza, reconquistar esa confianza que perdimos en ellos. Voy a cerrar con un mensaje para esa protesta que debería ser la protesta ya última, la determinante, que es la de mayo de 2024. ¿Qué le dirías tú a los panameños que nos están viendo esta mañana? Hay una frase que se ha hecho muy viral en las redes sociales y que incluso la hemos tirado para que la gente imprima la volante y la pegue en la puerta de su casa, para cuando te llegue ese político que quiere de nuevo estar en el poder, tú nada más le haces así y que la valla en grande diga, no vas. Mucho cuidado con esos lobos disfrazados de oveja, mucho cuidado con el oportunismo, pero mucho cuidado con la reelección. Si es de locos querer lograr lo mismo haciendo lo mismo. Claro. Tenemos que buscar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y yo pienso, no me gusta mencionar nombres, pero de cierta forma con sus errores Juan Diego ha demostrado que nuevas caras hacen cosas diferentes. No sé si es buena o mala, pero diferente. Y busquemos algo diferente, algo positivo para nuestro país, buenas políticas públicas y no el que hay para mí, porque el que hay para mí me lleva a estar acostado en el mismo seguro social de hace años, en el mismo oncológico el que hay para todos.
el que hay para todos y para mis hijos en el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Elmis, por hablar de frente. Espero que lo sigas haciendo como siempre. Ya escuchamos las voces y la perspectiva de aquellas personas que están confundidas entre la vía de la inconstitucionalidad y la vía de la derogación. Es momento de consultar con un experto en arbitrajes internacionales para que nos explique los aciertos y los desaciertos para el país de ir por una u otro camino jurídico. Está el doctor Carlos Arrue. Él es abogado, litigante y árbitro especialista en litigios internacionales y arbitraje. Bienvenido, doctor Arrue, aquí a De Frente. Muchas gracias, Sabrina, y muchas gracias por la invitación. Buenos días al público. Creo que es importante escuchar sus opiniones jurídicas en este momento, porque creo que muy pocas personas dudan de que hay un consenso entre los ciudadanos de decirle no al contrato minero. Sin embargo, hay una división en los grupos sobre cuál es el camino jurídico más positivo o más razonable para Panamá, y es por eso que queremos escuchar. Hay grupos que piden una derogatoria del contrato por vía de una ley de la Asamblea. Hay muchos juristas de la talla del doctor Carlos Bolívar Pedrechi que han advertido que esa vía sería un servicio gratuito a la minera. En su experiencia, ¿cómo sería ese escenario en tribunales de arbitraje internacional? Bueno, definitivamente que al tratarse de una medida que va a afectar eventualmente un contrato con el Estado en relación con la explotación de una mina, generalmente aquí se va a dar una situación de posible expropiación. Entonces, cuando la expropiación proviene de un acto de la Asamblea Legislativa que semanas antes había aprobado el contrato, obviamente la posición de Panamá efectivamente puede ser un poco puesta en riesgo debido a que puede hablarse mucho de acto arbitrario de parte de una asamblea que en un momento aprueba un contrato y después entonces lo rechaza. La vía normal para los efectos de analizar la situación y para los efectos de ver cuál va a ser la salida del contrato sería la vía de inconstitucionalidad, que es la que fue presentada en la demanda, las diferentes demandas que han sido presentadas ante la Corte. Esa contradicción de los diputados de primero aprobar un contrato que dicen no haber leído y después derogarlo, sería visto de manera extraña o complicada para Panamá entonces por un tribunal internacional. Sí, efectivamente puede dar lugar a argumentaciones sobre si el acto fue caprichoso de ya sea aprobar o luego entonces derogar el contrato. Yo creo que para evitar cualquier tipo de discusión sobre de esta naturaleza es mejor que sea la Corte Suprema de Justicia la que en virtud de la Constitución determine si ese contrato tiene o no tiene validez constitucional, porque básicamente esta va a ser la gran pregunta ante la Corte. Vamos ahorita a hablar de esa otra vía, pero antes de eso quiero preguntarle qué tipo de arbitrajes se pueden plantear en la situación de la derogación. ¿Arbitrajes a la luz de lo establecido en el mismo contrato o arbitrajes de protección de inversiones conforme a los tratados de libre comercio vigentes con Canadá? Sí, bueno, básicamente una vía no es necesariamente excluyente de la otra, porque los dos reclamos tienen, por lo menos teóricamente, naturaleza distinta. En virtud del artículo 46 del contrato ley, existe la posibilidad de presentar un arbitraje de tipo comercial por un acuerdo de arbitraje que se encuentra dentro del contrato ley. Ahora, si por ejemplo se da la declaración de inconstitucionalidad, puede dar lugar a discusiones sobre si esa cláusula es nula o es válida. Ahí van a haber discusiones bastante fuertes sobre el tema, pero básicamente esa es la vía del reclamo contractual, a determinar si hubo o no violación de ese contrato. La otra vía es una vía bajo el tratado de inversiones que exista entre Panamá y alguno de los países del accionista. Entonces, si en este caso pensamos en una empresa de capital canadiense, existe un tratado de libre comercio que tiene un capítulo dedicado a inversiones y que establece la posibilidad de los inversionistas canadienses de presentar arbitrajes contra la República de Panamá. Y en ese caso la discusión sería sobre, ya no si se violó el contrato, sino sobre si se violó un estándar de protección establecido en ese tratado.
Hablemos entonces de la vía que usted y muchos juristas han considerado la vía más razonable o más positiva para Panamá, que es la vía de la inconstitucionalidad. A mí me llama la atención, como a muchos otros panameños, que este contrato, al menos la esencia del mismo, ya fue declarado inconstitucional. Y abogados conociendo esto firmaron el contrato. Esto implica que el riesgo está del lado de la empresa, es decir, la empresa First Quantum firmó un contrato a sabiendas de que pudiera ser declarado inconstitucional. ¿Cómo se vería eso en un tribunal de arbitraje internacional? Sí, esto, bueno, en primer lugar tengo que señalar que la declaratoria de inconstitucionalidad no significa necesariamente que si nosotros vamos a un arbitraje, el arbitraje lo tenemos ganado. O sea, eso primero hay que ser muy claros y enfáticos sobre este punto. No hay que ser triunfalistas tampoco. No, porque de hecho incluso han habido casos, hay un caso de Ghana, Balkan Energy creo que se llama, contra Ghana. En el 2014 fue decidido en donde hubo una declaración de inconstitucionalidad y a pesar de eso, pues el Estado fue responsable internacionalmente por la inversión que era objeto del litigio. Realmente aquí lo que pasa es que todo va a depender y al tribunal arbitral le tocará analizar la decisión de inconstitucionalidad para ver si ella refleja de alguna forma un poder público del Estado reconocido en el derecho internacional que pudiera darle una justificación grande a la medida tomada al punto de que no hay derecho a compensación. Eso es lo que el derecho internacional reconoce como la teoría de los poderes de policía o los police powers. ¿En qué materia estoy hablando principalmente? Temas de salud pública o temas ecológicos. Si esos temas tienen rango constitucional y están siendo afectados por el contrato, y eso no depende de mí ni de la opinión pública, va a depender únicamente de la Corte en este momento, entonces esos elementos pueden ser efectivamente tomados por un tribunal arbitral en favor de la República. Quiere decir que la contundencia, o sea, el mismo contenido del fallo, que esperemos sea de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, va a tener un peso específico en un tribunal internacional. Claro, la calidad de la decisión, el fundamento de la decisión y también el respeto del procedimiento para los efectos de obtener la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia va a estar sujeto al escrutinio del tribunal arbitral que va a decidir sobre el caso si se trata de un arbitraje de inversión. Entonces, porque la medida, si por ejemplo se adopta, es la medida de la inconstitucionalidad, es la misma decisión de inconstitucionalidad la que podría constituir un acto expropiatorio. Y esa es la que va a ser objeto de análisis del tribunal sobre si esa decisión de inconstitucionalidad y sus aplicaciones en la práctica son una violación del tratado. Entonces, para hacer esas determinaciones, va a haber que analizar la decisión y si en el fondo es muy correcta, si está bien sustentada en poderes de policía o en cualquier otra disposición constitucional que tenga algún rango importante para el tribunal arbitral. Yo le preguntaba que la empresa First Quantum asume el riesgo de firmar un contrato parecido a uno que fue ya declarado inconstitucional. Y también tenemos que pensar en la empresa como un ente racional que está tratando de ganar la mayor cantidad de dinero. Ante un fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia, ese fallo podría ser un elemento que le quite incentivos a la empresa para llevar a Panamá a un tribunal internacional, o sea, que diga, esto es tan contundente que mejor lo dejo hasta acá. Sí, bueno, más allá de la asunción fáctica de si la empresa tendrá o no la intención de presentarlo, si podría constituir un disuasivo para la empresa, es importante señalar que efectivamente, si ya se había dictaminado por la Corte Suprema de Justicia una decisión sobre un tema muy similar y la nueva decisión retoma el tema y enfatiza sobre el mismo punto que había sido objeto de la violación anterior de la Constitución, efectivamente esto va a tener repercusiones y un tribunal arbitral puede ser muy sensible al tema porque el tribunal arbitral va a estar pues poniendo el ojo en lo que se llaman las expectativas legítimas del inversionista, que es un estándar de protección del derecho internacional a través del trato justo y equitativo, que es una regla del tratado.
Esas expectativas legítimas significa que no es solamente lo que esperas en los 20 años de concesión, es parte de esto, pero también la realidad de esos 20 años. Si había un riesgo conocido de que efectivamente ese contrato podía ser declarado inconstitucional, porque ya hay un precedente, porque se conoce que habían ciertas reglas que pudiesen tener algún tipo de repercusión constitucional, y las partes previeron en el contrato, en la cláusula 46, una regla que excluía la guardia y la integridad de la Constitución del arbitraje comercial. Ahí puede ya de salida fácticamente percibirse algo que parece como una percepción de que efectivamente ellos estaban contemplando que había un riesgo de inconstitucionalidad. Y eso debilita mucho también efectivamente la expectativa legítima, le quita el carácter legítimo. Claro, en palabras sencillas, sabías lo que estabas firmando, sabías el riesgo, ahora entonces el Tribunal Internacional va a asumir que tú firmaste conociendo el riesgo. Vamos a dejarlo hasta aquí en este bloque, y en el próximo bloque vamos a hablar de otros temas como el daño al medio ambiente, la posible corrupción, cómo afectaría esto, la visión que tenga un tribunal arbitral internacional en un caso en el que First Quantum y Panamá se enfrenten en tribunales. Quédese aquí, esto es De Frente. Seguimos hablando en De Frente con el doctor Carlos Arrue. En la eventualidad muy probable de que tengamos un arbitraje entre First Quantum y Panamá, los argumentos de protección al medio ambiente son una de las fortalezas que tiene Panamá. Panamá es firmante, como muchos otros países, del Acuerdo de Escazú. También se podría contratar una auditoría ambiental para ver el daño ambiental. ¿Qué tan importante es eso en un tribunal internacional? Sí reviste una importancia mayor, porque el derecho internacional no solamente es sensible al tema ambiental per se, sino que además reglamenta directamente el tema del medio ambiente. Y además el medio ambiente es un tema evolutivo, lo que probablemente hace 30 años, 40 años no era tan importante, hoy en día puede ser un elemento crucial. Por ejemplo, en el caso de Panamá hay un problema de crisis de agua que es inminente, que es presente, y además el derecho internacional sí tiene ciertas reglas, como usted lo mencionó, el Acuerdo de Escazú, y hay también otros pactos de derecho internacional de derechos humanos que tocan el tema ambiental. En el derecho internacional, si hay un impacto mayor en el medio ambiente como resultado de una inversión y la medida estatal, que puede tener un carácter expropiatorio, de expropiación indirecta, etcétera, puede incluso ser justificada bajo los parámetros del derecho internacional, bajo una teoría que se usa en derecho internacional que se llama los poderes de policía. Los poderes de policía es cuando el Estado, en ejercicio de sus facultades y de sus poderes, emite un acto de autoridad para la preservación de un interés público mayor. Y allí revisten importancia, por ejemplo, los temas de seguridad y protección del mercado, por ejemplo, o también la preservación del orden público o del derecho penal en casos de corrupción, o en el caso que nos ocupa aquí, por ejemplo, si existe un impacto ambiental, el tema ambiental puede dar lugar a poderes de policía. ¿Qué pasa cuando hay poderes de policía? En el derecho internacional se ha reconocido que estos actos, por más expropiatorio que sea, van a ser considerados como medidas no compensables. Y medidas no compensables significa que si se toman sin discriminación, si se toman no de forma arbitraria y justificada bajo poderes de policía, no hay lugar a pagar indemnización como resultado del acto expropiatorio. Quiere decir que si Panamá logra demostrar daño ambiental, y como usted lo ha dicho, el tema ambiental es evolutivo, lo que era considerado una buena práctica en el 97 no lo es hoy en día, sobre todo por la crisis del agua, tiene mayor fortaleza en un tribunal internacional. Tiene fortaleza, no es evidente, no es claro que esta va a ser la única vía o la vía de la victoria. Hay mucho que demostrar para justificar la existencia de poderes de policía. Es una situación excepcional, porque la regla general es que cuando
un Estado interfiere en una inversión, está realizando una expropiación indirecta, y una expropiación indirecta implica una obligación de compensar. Pero cuando el Estado satisfactoriamente y gana a través de la utilización de poderes de policía y demuestra que eran poderes de policía en busca de la protección del ambiente y que esto fue lo que motivó el acto expropiatorio, entonces efectivamente puede que el tribunal adopte la posición de los poderes de policía y diga aquí el ambiente es más importante que lo que vaya a resultar de la inversión fue suspendida o interferida de forma correcta en virtud de estos poderes y no hay compensación. Usted mencionó corrupción. ¿Qué peso tendría en un tribunal internacional si Panamá o si se llegase a comprobar que hubo algún tipo de corrupción en la aprobación del contrato? Sí, esto es bien interesante porque aquí nosotros sabemos que la corrupción implica una participación de ambas partes, tanto de la parte estatal como de la parte del inversionista. Dentro de un arbitraje de inversión, la consecuencia de la corrupción es mayor, porque si la corrupción trastoca la legalidad de la inversión, estamos hablando aquí, la inversión es básicamente las acciones sobre Minera Panamá o el contrato de concesión. Entonces, si existe un acto de ilegalidad de tipo de corrupción, que en el plano internacional es calificado como corrupción, en ese caso el tribunal puede perfectamente decidir, como se ha hecho en el pasado, que ante la ilegalidad el tribunal no tiene competencia y no va a resolver el caso y cierra la vía. Es decir, que el inversionista perdería el acceso a los beneficios del tratado por haber resultado de un acto de corrupción, indistintamente de que en el acto de corrupción también hayan intervenido funcionarios específicos de parte del Estado. Claro, el caso de Nigeria, que ha ganado arbitrajes internacionales contra empresas, hay un caso famoso recientemente porque pudo probar que hubo corrupción. Sí, la corrupción, y no es un elemento nuevo del caso de Nigeria, de forma general, la ilegalidad de la inversión implica, y esto va a abarcar el tema de la corrupción necesariamente, implica la falta de acceso al tratado. Esto fue resuelto en el caso Phoenix contra República Checa, que tiene mucho más tiempo, creo que es del 2009 ese caso, quizás antes. En ese caso pues se determinó que el principio de buena fe que existe en el derecho internacional impide que una parte se prevalezca del tratado tratando de proteger una inversión que tiene carácter ilegal. Yo quiero hablar un poco del riesgo económico de un arbitraje internacional, porque desde que este debate comenzó el debate de las dos vías de la derogación versus la inconstitucionalidad, que ambas nos pueden llevar a un arbitraje, una, usted lo ha dicho, con mayor fortaleza que la otra, se han hablado de cifras bastante absurdas. O cifras que la mayoría de panameños no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Usted tiene mucha experiencia en arbitrajes internacionales. ¿Cómo se determina ese monto? Sí, efectivamente los arbitrajes de inversión es muy frecuentemente hablar de varios cientos de millones de dólares. Es muy común. En algún momento estuve yo involucrado en el caso de Chevron contra la República del Ecuador. El monto de ese arbitraje era de 65 billones en relación con un tema de explotación de petróleo en el Amazonas, 30 años con Texaco, que fue absorbida por Chevron. El caso más grande que yo conozco, creo que ha existido hasta la fecha en materia de inversiones, es de 150 billones, que es el caso de Yukos contra Rusia. En el caso, y es frecuente que en los casos de Latinoamérica también los montos sean altos. Ahora, esos son los montos en disputa. Ahora, ¿cómo el tribunal va a determinar una indemnización y cuándo el tribunal puede determinar una indemnización? Primero, para que él determine una indemnización tiene que pasarse por 3 etapas. La primera es que el tribunal estime que efectivamente el inversionista es un inversionista que tiene acceso al tratado, que es la etapa jurisdiccional. En segundo lugar, tiene que considerar que la República de Panamá violentó un estándar de inversión establecido en el tratado, expropió sin compensar, ilegítimamente, violó el estándar de trato justo y equitativo, o sea, una violación de tratado. Y luego entonces de que el inversionista logra demostrar esas dos y sobrepasar esas dos barreras, entonces el tribunal va a abocarse al tema de la cuantificación. ¿Cuál es el mecanismo? Generalmente se utilizan expertos para esto, pero lo que generalmente en el derecho internacional ha sido
digamos, la práctica arbitral es el flujo de caja descontado. Y es el método más preferido por los inversionistas. Y voy a explicar en términos humanos porque es muy técnico, cómo se puede calcular esto. Se calcula la inversión desde el momento en que en un escenario contrafáctico, es decir, yo voy a imaginar que nunca ocurrió la supuesta expropiación en violación del tratado y voy a llevar la inversión hasta su final. En este caso tenemos un contrato con una duración determinada de 20 años. Entonces yo voy a hacer un análisis de cuánto la empresa pudo haber generado en ganancias en esos 20 años de explotación. Y a esa cantidad global le voy a descontar, por eso se llama flujo de caja descontado, le voy a descontar todas las inversiones y los costos de operación proyectados hacia el futuro. Y sobre esa base, entonces, la división que salga allí es lo que yo le voy a entregar al inversionista. En términos humanos, si en los 20 años hubiera ganado $10 o 10 millones, entonces, pero en costos de operación hubiera gastado 2 millones, entonces yo le doy 8 millones. Y así es como se basa. Eso si el inversionista gana. Eso es lo que estoy diciendo. Tienes que pasar las dos barreras Claro. para que eso ocurra. Ahora, todavía cuando la inversión, ese es el mecanismo más utilizado, pero cuando la inversión tiene nada o poco tiempo de registro en el contrato, y el problema es que este contrato es nuevo, entonces muchas veces los tribunales no adoptan el flujo de caja descontado, sino que adoptan un sistema de costo, que es distinto al de lo que sería la ganancia. Entonces el sistema de costo significa que simplemente, bueno, te voy a reembolsar lo que gastaste en inversión más intereses, lo que tú tuviste que sufrir como consecuencia de la medida adoptada que te impidió establecer tu inversión porque no se había instalado completamente y no hay prueba o no se puede demostrar por registro el track anterior de la inversión y por esa razón utilizan el sistema de costo. Que probablemente sería la situación acá. Eso es difícil, pues, porque hay que analizar el caso concreto y verificar todos los elementos del caso. Yo puedo hablar de mi experiencia y de lo que he visto en otros tribunales en materia de inversión, pero no puedo tener una varita mágica sobre lo que va a ocurrir, es muy difícil. Lo que sí puedo decir es que cuando se tiene un récord de track de lo que ha hecho el inversionista y que existe eso bien claro, se utiliza el sistema de evaluación de ganancias. Pero si no, entonces va a utilizarse un sistema de costos y, bueno, lo que gastó. Lo que pasa es que a los inversionistas no les conviene el sistema de costos, claro, porque significa que van a ser reembolsados por los huevos y para ganar huevos. Entonces, es diferente a cuando el sistema de ganancias, bueno, yo compro huevo para ganar otra cosa, para generar de allí. Y ese sistema de los 20 años obviamente es más conveniente para los inversionistas. Vámonos al último cambio. Seguimos con más en De Frente con el doctor Carlos Arrue. Seguimos hablando de frente con el doctor Carlos Arrue. Ya hemos visto las dos diferentes vías, hemos visto el descontento ciudadano, la confusión que esperamos sus respuestas hayan ayudado a aliviar un poco. Y quiero preguntarle, para la percepción de la mayoría de ciudadanos, aquí se negoció un contrato que ha sido o que es visto como lesivo, dañino o que no respeta los mejores intereses de Panamá. En este momento, por cualquiera de los dos caminos, nos vamos a ir a un arbitraje. Usted ya ha dicho que como país nos iría muchísimo mejor si nos vamos a un arbitraje después de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Con la experiencia que usted tiene, ¿cuáles serían las recomendaciones para que el país se defienda de la manera adecuada? Bueno, definitivamente que hay que monitorear la situación día a día. El Estado está en este momento realizando actos que virtualmente van a ser objeto de escrutinio por parte de un tribunal arbitral que va a analizar la actuación de la República de Panamá bajo los parámetros del derecho internacional, que existen y que de forma general exigen cierta razonabilidad en el comportamiento del Estado. Es importante que el Estado
primero, actúe en virtud de la ley, que se apegue al derecho, que no necesariamente se haga eco del clamor popular per se, sino del clamor popular o de las razones que están detrás del clamor popular. Si esas razones son legítimas, entonces que las siga y que básicamente deje, por ejemplo, a la Corte adoptar una decisión importante, porque la Corte sí tiene una función de administrar justicia y de no ver, de ser totalmente ciega tanto a los intereses de la mina como al clamor popular como al Estado. La Corte Suprema de Justicia va a fallar en virtud de lo que establece la Constitución y su bloque de constitucionalidad. Entonces, esa especie de desapego a cualquier interés creado por parte de las partes del pueblo o de la nación es lo que le va a dar legitimidad a lo que va a ocurrir en el futuro. Nosotros desconocemos hoy en día si el contrato va a ser declarado constitucional o no, pero sí esperamos que esa decisión sea motivada correctamente, que se apegue a la Constitución y que se adopte la medida correcta. Luego de ahí le tocará al Estado ejecutar esa decisión, que es el mejor camino para asegurar la razonabilidad de sus actuaciones. Por otro lado, definitivamente que si se plantea el litigio ante un tribunal arbitral bajo el CIADI o bajo la Cámara de Comercio Internacional, que son las dos vías o ambas vías que se van a presentar, entonces el tribunal, la República de Panamá tendrá que pues contratar abogados especializados en materia de inversiones, buscar expertos que puedan defender diferentes posiciones relacionadas con el caso para efectos... Y que se pongan la camiseta del país, además Claro. de la experiencia. Claro, ahora, afortunadamente tenemos como República un récord bastante bueno en materia de inversiones. Hemos tenido varios casos de inversiones, el MEF tendrá la estadística, yo tengo contados más o menos Panamá ha ganado... Sí, Panamá ha ganado de todos los casos que ha tenido, que son como 9 o 10, no recuerdo exactamente. Panamá creo que solamente ha perdido un caso que fue contra una minera, Dominion, y en ese caso que perdió, digamos, ganó mucho en cuantificación, porque luego de que se pasaron las dos barreras que hablé anteriormente, de que si hubo violación y si hay acceso al tratado, el inversionista demostró que sí. Luego entonces para la cuantificación el tribunal falló por un monto muy inferior al que estaba esperando el inversionista en ese caso. ¿Qué mensaje le mandaría a los panameños que ven en este camino y para mí en la forma, en consulta en que se aprobó el contrato, un futuro muy negro? ¿Qué mensaje le mandaría a los panameños? Bueno, yo lo que diría de forma general es, en primer lugar, que este contrato pues ha generado un revuelo muy importante en el país, ha puesto de relieve algún tipo de inconsistencias que han sido, digamos, señaladas, no sé si probadas, pero por lo menos señaladas por el pueblo, y desde ese punto de vista hay un descontento generalizado en muchos sectores de la población en relación con el contrato, y bueno, esto ha despegado cerca de las elecciones un tema nacional que va muchas veces más allá del mismo contrato. En relación con el contrato per se, pues no será la primera vez, tampoco será la última vez, ojalá y que fuera la última vez, pero no será la última vez que un contrato con el Estado pueda generar un riesgo de arbitraje de inversiones o de arbitraje comercial. Esto es, digamos, no es usual. El fin del mundo. No es el fin del mundo. Y lo que sí puedo señalar también es que los estados, cuando se presenta un arbitraje, no están condenados a ser condenados, perdone la redundancia. Los estados están allí para defender también su posición en un arbitraje, y cualquiera que sea la posición que se adopte en relación con el tema, pues habrá un derecho de defensa, tanto como el derecho de acción que tiene también el inversionista para poder presentar su caso y que un tribunal totalmente independiente de las partes e imparcial pueda adoptar una decisión sobre lo que efectivamente ocurrió en el caso concreto. ¿Y el mejor camino jurídico es? Defenderse bien. Y en este momento, ¿usted considera esperar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie? Bueno, es que va a haber que esperar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie. Para el derecho internacional lo importante será, y el momento en que se presentará un caso, es en qué momento
ocurrió o no ocurrió un acto de expropiación que va a generar este arbitraje o un acto que interfirió la inversión. A partir de ese momento, si es la decisión de la Corte, bueno, a partir de ahí se tomarán las medidas. Lo que sí puedo decir es que lo que pasa en el país y lo que pasa en la esfera arbitral son dos mundos independientes. Y la verdad es que uno no va a determinar lo que va a pasar en el otro. Si en el arbitraje el procedimiento sigue y las protestas se acaban, el arbitraje va a seguir. Y si las protestas siguen y el arbitraje lo acaban las partes, bueno, quién sabe qué va a pasar con la población. Pero realmente no hay un punto final, ni tampoco podríamos vivir un pesimismo antropológico de pensar que sería el fin del mundo por el hecho de tener un arbitraje. La verdad es que no es así. Y esperamos con estas dos miradas diferentes de la crisis haber contribuido a que usted comprenda qué es lo que verdaderamente está pasando y qué está en juego para el país.